La noticia que se difundía ya a través de los titulares desde Colombia y tiene que ver con la decisión del Papa Francisco, que ha modificado el catecismo. Esa decisión es vigente desde el día 1 de agosto de esta semana y declara que es inadmisible la pena de muerte y sustenta los motivos y las razones por qué el catecismo y las enseñanzas religiosas deben cambiar en relación a la aplicación de la pena de muerte. La dignidad de una persona no se pierde aún en los casos de comisión de delitos que son graves. No se necesita privar a un culpable de la posibilidad del arrepentimiento. De hecho, el Papa Francisco, Beatriz, el Papa había dicho antes que estaba en contra de la pena de muerte, dice que hiere profundamente la dignidad del ser humano y también decía que era contraria al Evangelio. Es decir, el Papa ya se había pronunciado sobre este tema, pero esta vez ha ido mucho más allá porque quiere que se implemente el catecismo de una manera distinta. Este cambio de postura de la Iglesia Católica va a contrastar mucho con las posiciones que hay de la aplicación de la pena de muerte aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. En China, donde la aplicación de la pena de muerte probablemente es en donde es más severa. En China es el país donde más se aplica la pena de muerte. No hay datos oficiales porque el gobierno chino, por supuesto, esconde y clasifica esa información, pero se calcula que más o menos son cientos de personas cada año que se someten a la pena o que son sometidos a la pena de muerte. Solo en diciembre del año pasado fueron sentenciados a pena de muerte 10 personas en la China. Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, la pena de muerte tiene grandes repercusiones. El actual gobierno, el presidente de los Estados Unidos, apoya la aplicación de la pena de muerte. Es en más de la mitad del país donde la pena de muerte es legal. Son 31 estados, que permiten la pena de muerte. 2.700 prisioneros esperan la muerte en el transcurso de este año. ¿Qué repercusiones tiene no solamente desde el punto de vista religioso, comencemos primero por la parte religiosa, sino también política, el cambio de postura que va a dar el Vaticano con el anuncio del Papa Francisco esta semana? ¿Cuál es su opinión, Juan Carlos, al respecto? Yo debo confesar que me sorprendió saber de que la Iglesia Católica aprobaba de la pena de muerte. El discurso católico oficial es que la vida es sagrada y ese es uno de los principales puntos por los cuales se está en contra del aborto. Entonces, ¿cómo es eso que la vida es sagrada, pero al mismo tiempo se aprobaba en ciertas circunstancias de la pena de muerte? No era consistente. Entonces, yo creo que es un paso consistente con esa tesis de que la vida debe ser protegida en todas instancias, incluso cuando se trata de gente que ha sido condenada de un crimen, por más atroz que haya sido ese crimen. Ahora también me llamó mucho la atención saber que el Vaticano tenía la pena de muerte en sus libros hasta hace 40 años, y que fue Pablo VI el que la abolió. Nunca se implementó, pero estaba en los libros. El tema de la pena de muerte, por suerte, va de salida. Yo estoy en contra de la pena de muerte, precisamente porque sostengo esa tesis de que la vida es inviolable, al menos que sea en circunstancias de defensa propia, en donde el derecho reconoce la capacidad de poder matar a alguien cuando la vida de uno está en peligro. Pero aquí en Estados Unidos vemos, como menciona bien Beatriz, de que incluso en aquellos estados, la mayoría de los estados tienen la pena de muerte, pero incluso muchos de ellos hay décadas desde que no se implementa. Y aquellos que lo implementan están teniendo cada vez más problemas de hacerlo, puesto que las compañías farmacéuticas están limitando el acceso a las drogas o a los medicamentos con los que se utiliza para matar a los presos que reos. están sentenciados. Así que por lo menos en Estados Unidos es un fenómeno que, si bien cuenta todavía con gran respaldo popular, la pena de muerte sigue siendo muy popular, en la práctica cada vez va de caída. Es interesante porque hay otro país desarrollado que cuenta con la pena de muerte, que es Japón. Recientemente Japón acaba de ejecutar a los miembros de aquella secta que metió gas sarín en el metro de Japón y que mató a varias personas. Japón y Estados Unidos son los dos únicos países, tengo entendido, junto con Taiwán, que todavía tienen, los países desarrollados que tienen pena de muerte. El resto son, por lo general, regímenes teocráticos o autoritarios, en donde la práctica todavía tiene cierta ocurrencia. En las Américas, yo me acuerdo de Guatemala, en los 90, todavía implementó la pena de muerte, y yo creo que Perú todavía lo tenía hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco, así es. Pero por dicha es una práctica que va de salida. Aquí en nuestro hemisferio queda todavía el caso de Estados Unidos,
pero ojalá que tarde o temprano, no tanto porque el Papa lo diga, como dice el gobernador de Nueva York, sino porque es el sentido común de que no se le puede otorgar al Estado esa facultad de tomar la vida de nadie. Juan Carlos María hacía referencia a los regímenes autocráticos en donde se aplica la pena de muerte todavía. Irán, Arabia Saudita, Irak, Pakistán. Hay 993 ejecuciones que han ocurrido en 23 países en el 2007, las cifras más recientes. ¿Qué opina usted sobre la pena de muerte? ¿Cómo ve la decisión del Papa Francisco? Bueno, a mí, yo tenía entendido que hasta ahora en la versión antigua la Iglesia Católica decía que era justificable, digamos, solo si fuese el único camino posible y solo bajo ciertas circunstancias, ¿no? A mí me parece que es un paso lógico del Papa porque el cristianismo, no solamente la Iglesia Católica, dice que la vida es sagrada, lo cual, por ejemplo, en Estados Unidos choca cuando ves en sectores conservadores que sí apoyan la pena de muerte para ciertos casos, pero a la misma vez dicen que están en contra del aborto, que apoyan a las personas desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Pero no son consecuentes en sus acciones. El otro punto que me llama la atención es que este es otro llamado indirecto al gobierno del presidente Trump, porque él sí está a favor de la pena de muerte. Trump lo ha dicho públicamente, incluso quiere aplicarlo para narcotraficantes. Y no es la primera vez que el Papa choca con el presidente Donald Trump. Lo vemos constantemente en el tema de cómo aplica la política migratoria, que es, según el Papa y según activistas, es una forma muy inhumana de aplicar castigos para personas que cruzan ilegalmente la frontera. Así que ciertamente a mí lo que digamos me gusta de todo esto es que ha traído a la palestra un debate muy importante, sobre todo sobre si la pena de muerte en realidad es un elemento para disuadir la comisión de crímenes. Eso hay estudios contradictorios, no hay nada definitivo sobre si en realidad esto ayuda a disuadir el crimen. En la otra cuestión, y lo hemos visto en Estados Unidos, casos de personas que son ejecutadas o que están a punto de ser ejecutadas y luego se demuestra su inocencia a través de pruebas de ADN. Yo creo que es muy importante mantener este debate abierto y ciertamente esta decisión del Papa aporta otro elemento a este debate nacional e internacional. Esos puntos son valiosísimos. O sea, la posibilidad de que gente inocente sea asesinada o sea ejecutada, eso simplemente y ha ocurrido. Y muy probablemente esas 2.000 personas que aquí en Estados Unidos se encuentran en proceso de recibir la pena de muerte, que muchos nunca la recibirán porque es un proceso que dura décadas literalmente, pero hay gente inocente. También el efecto disuasorio, o sea, no está comprobado que tenga ningún efecto disuasorio, simplemente es mera revancha. Ahora bien, es un tema... Es violencia de Estado. Además. Es violencia de Estado. Ahora bien, es un tema interesante porque desde el punto de vista ético, ¿verdad? Estas reglas sobre lo que puede hacer el Estado o no puede hacer el Estado a la hora de limitar las libertades o no, o matar, no son decisiones tampoco fáciles. O sea, por ejemplo, mucha gente dice, estoy a favor de la libertad de expresión, pero cuando ve algo que me ofende, ahí sí estoy a favor de la censura, ¿verdad? Mucha gente dirá, mira, estoy en contra de la pena de muerte, pero luego hay casos tan grotescos, el asesinato de niños. Si violan a tu hija, por ejemplo. Que violan a una niña, o por ejemplo, el asesino de esta escuela en Connecticut, ¿verdad? Y donde uno dice, bueno, tal vez en esos casos uno podría hacer una excepción, pero es precisamente en estos casos extremos en donde uno tiene que mantener la consistencia, ¿verdad? Pone a prueba. Se pone a prueba. Hay que tolerar el discurso, las manifestaciones de discurso, incluso de odio, que a uno lo molesten, porque hay que respetar ese principio de la libertad de expresión. Hay que respetar el principio de que el Estado no tiene la facultad o no debería tener la facultad de asesinar a sus propios ciudadanos en todas las circunstancias, incluso en los casos más grotescos de criminales. ¿Dónde está comprobado que se puede rehabilitar al prisionero? Hay cantidades de prisioneros que reinciden precisamente porque no existe la estructura ni los programas para facilitar su reingreso a la sociedad civil. A mí me gusta el concepto de la reinserción y de todo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿A qué hace referencia Beatriz? ¿A qué hace referencia Beatriz? Pero también hay crímenes que simplemente uno no puede imaginarse, por ejemplo, al asesino ¿verdad? Digamos que sirve una condena de 30 años. Uno lo ve dentro de antes de sus 50 años saliendo a
a la calle, o uno no lo puede visorar ese tipo de cosas. Hay ciertos crímenes tan grotescos que uno piensa, no, mejor que se queden en la cárcel y se pudran ahí. Existe el debido proceso, tienen derecho a apelar incluso, agotan todas sus opciones legales, pero mira, cuando ya te llega la hora y te dicen, mira, no sales de aquí nunca más, yo creo que la sociedad está dispuesta a aceptar eso a pesar de los costos que eso conlleva, porque a cada uno de nosotros en esta mesa nos está costando cada preso que tenemos ahora, más de 1 millón de presos en Estados Unidos. Entonces, la cuestión es, también tiene que haber un castigo, porque es que si no se respetan las reglas, caemos en una anarquía y tampoco podemos permitir eso, ¿no? O sea, que yo creo que siempre que se respete el debido proceso y esta persona pueda apelar y se compruebe que cometió este crimen y que tiene que pagarlo, pues existe la cadena perpetua y yo creo que la gente está dispuesta a aceptar eso. No tanto quizás la pena capital, porque como decíamos anteriormente, no está comprobado que eso ayude a disuadir el crimen, porque es que si lo hicieran no tuviéramos crímenes, ¿no? Pero yo creo que en este país, por lo menos por eso es que se mantiene siempre este debate sobre si continuar o no esta práctica.